Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva sesión del podcast La Entrevista. Yo soy el doctor Eduardo Núñez y tenemos una invitada también muy especial que es nuestra querida doctora Tere García. Tere, hola. Lalo, encantada. Un gusto para mí enorme recibirlos aquí en mi casa, en la Facultad de Ciencias Naturales y en un espacio maravilloso que es la entrada a la biblioteca del campus. Claro que sí. Miren, les voy a leer, como siempre de costumbre, cuando hacemos las entrevistas, un poco de lo que es la trayectoria de la doctora Tere. Ella es ingeniera bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencia y Tecnología de Alimentos con mención honorífica y doctora en Ciencia de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde es profesora de tiempo completo, categoría 7, perfil PRODE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, exdirectora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro del 2012 al 2018 y es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro del 2018 al 2024. Su trabajo de investigación, sus líneas, es sobre el desarrollo de una molécula contra el cáncer de colon. Adicionalmente, trabaja temas relacionados como enfermedades crónicas y metabólicas, así como recientemente con temas relacionados con el COVID-19. Podemos hablar muchísimas cosas de la doctora Tere, que también tiene reconocimientos como la medalla al mérito académico, tercer lugar del premio Alejandrina de la investigación en 1997, premio en toxicología celular con el Congreso Mundial de Biología in vitro en el 2000, mención honorífica premio Alejandrina 2003, primer lugar premio Alejandrina 2019, primer lugar Exposiciones Bajío 2014, Exposiciones, 2014, premio Coatlicue a la mujer en las ciencias 2018 y el reconocimiento Autonomía Universitaria 2024 otorgado por la UNAM. Así muchísimas cosas que podemos hablar con la doctora Tere. Tere, te voy a decir de cariño. Sí, porque Lalo, todo lo que claro. tenemos. ¿Por qué una carrera de ciencias y bioquímica y por qué no algo de arte? Porque sé que te encanta mucho el arte. Sí, también. Y además estudié ballet clásico muchos años y siempre me gustó bailar, entonces aprendí tap. Entonces, bueno, mira, desde muy pequeñita yo tenía una inquietud muy grande por las ciencias biológicas. Yo no sabía en un momento si quería estudiar veterinaria o biología. Evidentemente se me fue abriendo el camino poco a poquito, pero sí yo tenía muy claro que me gustaría como niña en ese momento estudiar, decía yo, la cura contra el cáncer. Yeah. De ahora me doy cuenta de la magnitud del problema. Pero durante mis estudios de licenciatura reafirmé mi vocación. Desde la prepa reafirmé mi gusto por las ciencias químico-biológicas y durante mi licenciatura, desde luego, reafirmé mi vocación por las áreas biomédicas. Y es ahí en donde decido sí incursionar en el área del desarrollo de moléculas contra enfermedades, particularmente, te digo, tenía mucha inquietud contra el tema del cáncer. Hoy, a través de los años, pues he desarrollado una línea de investigación en el área biomédica que justamente tiene que ver con el desarrollo de una molécula contra cáncer de colon, que es en donde nos hemos enfocado. Entonces, decirte, ¿por qué por ahí? Porque yo creo que las vocaciones son algo que traes adentro, en el corazón, y que si vas buscando el camino va dándote por dónde ir entrando a esa área del conocimiento. Pero también me hubiera gustado mucho ser bailarina y tocar el violín, me hubiera encantado también. Sí, claro, porque la doctora Tere, cuando fue rectora y un servidor y agradezco que me haya invitado a ser parte de su grupo en ese momento con la secretaría, pues ella fue una persona que impulsó mucho la cultura y también la creación de la orquesta de cámara de la universidad, que también tuvo esa visión para que la universidad ya fuera una universidad con este ente cultural tan importante y el apoyo para la creación del coro universitario. Entonces, es una persona que es muy amante de la cultura, que a mí me sorprendía cuando iba a acuerdo, me decía, oye, ¿cuándo escucharemos las estaciones? ¿Cuándo nos escucharemos tal obra? Y yo por ejemplo decía, sí conoce, está preparada, pero esto es muy interesante porque hablamos que la formación debe ser integral, ¿no, Tere? Sí, definitivamente. Yo creo que
todas las personas tenemos gustos, vocaciones, talentos, y desde luego se desarrollan más unos que otros ya en el ámbito profesional, no podemos hacer todo, pero si nosotros tomamos desde el principio una niña o un niño, que son esta arcilla que podemos moldear, y les mostramos todas las posibilidades, van a hacer su mejor elección, pero además van a también tener el gusto de apreciar aquellas otras cosas a las cuales no se dedican, pero que conocieron en su niñez y que por supuesto pueden disfrutar ya en la adultez. Y eso me parece que además impulsa el desarrollo en este caso, por ejemplo, de las artes. Es decir, formar públicos es tan importante porque también los públicos son parte del desarrollo artístico. Y de una sociedad. Y de la sociedad. Claro que sí. Y es cultura general. Claro que sí. Y que un universitario debe tener una cultura integral en ese sentido. Y hablando ya sobre el tema, para todas las personas que nos escuchan, que pueden ver jovencitas también, porque a veces los profesores nos podemos convertir en como que algo a imitar o a seguir y todo esto. Tú como mujer, porque te voy a hacer varias preguntas relacionadas con tu carrera, pero hablemos de Tere como mujer. ¿Qué tanto en tu época, Tere, era tan fácil que se estudiara, sobre todo una carrera de ciencias para una mujer, ¿sí? Y qué tan fácil o difícil fue llegar a abrirse camino? Fíjate que no fue difícil. Yo creo que en aquellos tiempos, yo te estoy hablando de la década de los 80s, cuando yo entré a estudiar mi carrera, era muy común que ya las mujeres pudieran entrar con toda la facilidad del mundo a las carreras que quisieran. Pero si nos hubiéramos ido 30 años antes, en los 50s, eso era muy complicado. Hasta 70s todavía, ¿no? Sí, 10 años o 15 años atrás. Muy complicado. No, yo he encontrado en la academia, particularmente en la universidad pública, un lugar seguro para podernos desarrollar. Y justo en ese tenor me han preguntado que si he encontrado, por ejemplo, desigualdad o violencia de género en el trato o en las, digamos, en las oportunidades que tenemos las mujeres para llegar. Yo no he encontrado en la academia un trato desigual, pero también ese es un problema, porque no hay un trato con perspectiva de género. No sé si me explico. Es decir, las mujeres tenemos que lograr y que llegar a las metas a las que soñamos con las mismas reglas con las que llegan los varones. Pero hay que decirlo, las mujeres no pasamos por los mismos caminos. Hay muchos obstáculos en el camino de las mujeres que tienen que ver justamente con el papel que juegan las mujeres en la sociedad, que son las cuidadoras, ¿no? Las cuidadoras de la familia, las cuidadoras del hogar. Y entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en la vida de las mujeres en donde tienen que decidir si continúan su desarrollo profesional o si le dedican años a su familia y a sus hogares y dejan todo lo demás. Cuando esto debería ser realmente algo compartido por la familia, ¿no? Entera, no solamente por la mujer. Eso me parece que es algo que tiene que ir cambiando y que hoy por hoy ya se tiene en la mesa, el tema de los sistemas de cuidados, pero que todavía en estos años, en todo el siglo XX y parte del siglo XXI, ha sido un obstáculo para que muchas mujeres puedan desarrollarse. Completamente, Lalo, porque uno se pregunta, ¿por qué hay tan pocas mujeres en los puestos de tomas de decisiones de las universidades? En las universidades, de las 35 universidades públicas estatales que hay en el país, hay muchos subsistemas. En el país hay más de 4,000 universidades. Sí. Pero somos un subsistema de 35 universidades públicas estatales, que somos las universidades autónomas. De esas 35, hoy hay 11 rectoras. Sí. Cuando yo llegué a la rectoría, habíamos 2. Ha habido un incremento importantísimo. Es importantísimo, pero todavía no logramos la paridad. Claro. Todavía sigue siendo un tema al que hay que acortarle la brecha. Sí. Pero si te vas al tema de las presidentas en el mundo, 26 países en el mundo son gobernados por una mujer, de 195 países reconocidos. Sí, está muy bajo todo el Muy bajo. Y si te vas a los premios Nobel, solo el 7% de los premios Nobel, 65 mujeres en toda la historia contra 911 hombres. Claro. Entonces todavía hay una brecha enorme
que hay que acortar a través de el abrirles las oportunidades a las mujeres de forma equitativa. Claro. Sí igualitaria, porque nos tenemos que ver iguales, pero tiene que ser equitativo porque cada quien tiene sus historias y sus obstáculos diferentes. No sé si me explico. Claro. Y eso ha sido, ¿no? Claro, y diferentes historias de vida de cada persona, como tú lo comentas. Y en esa época, la carrera que tú estudiaste, ¿eran muchas chicas las que estudiaban? ¿Eran pocas chicas? ¿Eran más chicos? Éramos como el 30% de mujeres. Sí, estudiando la carrera. Estudiando la carrera, sí. Y para las chicas y chicos que nos ven, que son las ciencias biomédicas, ¿qué son las ciencias biomédicas? Son las disciplinas que desde la biología, desde la química, la física, desde las ciencias naturales, incluyendo la medicina, se dedican al estudio de los procesos biológicos para encontrar respuestas que tengan que ver como, por ejemplo, el tratamiento de enfermedades, ¿no? Que es un parte del... O hay otra área biomédica que tiene que ver con la generación de tecnologías para poder, por ejemplo, diseñar un marcapasos, ¿no? Es importantísimo. Entonces, son como diferentes miradas desde la mirada científica, el desarrollo de fármacos, desde la mirada ingenieril, el desarrollo de tecnologías, que acompañen, digamos, al desarrollo o al crecimiento de más respuestas contra las enfermedades. Entonces, acompañamos, digamos, de alguna manera al área médica. El área médica es la que ejecuta, es la que trata a los pacientes, es la que lleva a cabo toda la clínica. Y el área biomédica acompaña al área médica en el desarrollo de todos estos fármacos, instrumentos y tecnologías necesarias. Okay. Y hablando, tú comentabas la molécula y encontrar la molécula para el cáncer de colon. ¿Qué es una molécula para los que hemos, que lo vimos alguna vez en química, pero era materia en bachilleres, pero ya que ustedes son los profesionales, que son los que realmente conocen el tema, para todas las personas que nos ven, ¿qué es una molécula y qué función tiene para detectar el cáncer de un colon? ¿Cómo es eso, Tere? Mira, una molécula pues es un compuesto químico con características especiales. Y esas características van a tener propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades biológicas. Desde luego hay moléculas sintéticas, ¿no? Aquellas moléculas que se desarrollan en los laboratorios a partir de química orgánica y de síntesis orgánica, que tienen ya propiedades que se sabe que van a funcionar en determinado caso médico y que se ayudan también de la bioinformática, porque hace unos años nosotros no contábamos con esas herramientas, pero hoy la bioinformática te permite predecir si una molécula va a funcionar o no, y entonces ya vas con más seguridad. Y la otra es las moléculas de origen natural, las que tienes que extraer de sus fuentes naturales, purificar y entonces hacer escrutinios en diferentes modelos biológicos para ver si tienen propiedades y a partir de ahí vas abriendo el camino. En el caso de la molécula que nosotros trabajamos es una molécula de origen natural. Y entonces tuvimos que ir evidentemente tienes que estudiar el tema para saber si esa molécula pudiera tener ciertas propiedades porque se parece a unas que ya han sido reportadas o al conocimiento que ya se cuenta. Y entonces preguntarle a un sistema biológico que tú tienes que también decidir cuál, si esa molécula tiene potencial para la respuesta biológica que tú quieres ver. ¿Sí me explico? Sí, en este caso, nuestra molécula es una proteína que en principio la extraíamos de un frijol, no el frijol que comúnmente comemos, es otra especie. La extraíamos del frijol y sabíamos que podía funcionar generando la muerte de células de cáncer. Y entonces lo primero que le preguntamos es, ¿puedes generar la muerte de células de cáncer? Y entonces la expusimos a cáncer de mama, a cáncer de cérvix en células, a cáncer de colon, y funcionó mejor en cáncer de colon. Y luego lo siguiente que le preguntamos es, ¿qué tipo de efecto le estás provocando? Y cómo podrías llegar al colon de un animal o de una persona para que pudieras tener ese efecto. Y entonces, así poco a poquito vas abriendo puertas. Muchas veces las puertas no se abren. Es muy complejo, ¿no? Sí, tienes que buscar cuáles sí se abren y vas encontrando la evidencia. Bueno, yo te platico que este proyecto lo iniciamos en 1998,
con mi doctorado, y ha seguido adelante a lo largo del tiempo. Hoy ya no necesitamos extraer la molécula del frijol, hoy ya la producimos en bioreactores, en levaduras. ¿Y la inteligencia artificial, qué tanto impacto o cambio va a haber con todo esto? Muchísimo, porque la inteligencia artificial te puede apoyar a hacer simulaciones, o sea, un poco la bioinformática tiene que ver con estas simulaciones, te puede ayudar a abreviar tiempos en las búsquedas de información. Tú puedes incluso orientar la información hacia cierto aspecto y la inteligencia artificial te resume mucho el tiempo. Es decir, a lo mejor, fíjate, yo te puedo decir, cuando yo estudiaba el posgrado, yo tenía que hacer mis búsquedas bibliográficas en PubMed, en un buscador, y después saber en qué bibliotecas estaban esas revistas, Sí, ir a las bibliotecas y fotocopiar los artículos. Claro, comer antes. Ajá, Sí, y sí. te llenabas de papel, ¿no? Sí. Después llegan ya los buscadores por internet y además ahora los artículos están en PDF y ya no tienes que hacer eso. Y hoy la inteligencia, pero sí tienes que hacer la búsqueda. Sí, claro. O casi la pesquisa la tienes que hacer tú a pie. Hoy con la inteligencia artificial esa pesquisa va a ser mucho más rápida, porque tú le puedes pedir a un buscador de inteligencia artificial que te diga cuáles son las publicaciones en tal tema más recientes y con este énfasis, y te la saca en 2 minutos. Microsegundos rápido. No quiere decir que te haga la tarea. No, claro, pero da una información para que uno se Rápido. vaya abriendo un panorama, ¿no? Ya Y tú por tienes dónde ir. que analizar, ya tú tienes que decir esto sí sirve, esto no sirve. Yo siempre les digo, la inteligencia artificial es una herramienta, no nos resuelve la vida, Claro. pero nos la facilita mucho. Sí, claro. Y no va a ser la tarea y no, Ajá, nos, va no a nos hacer, va a hacer la ¿sí? tarea. Pero sí va a ser algo importante que va a ayudar mucho en las investigaciones y a todo lo que son las ciencias, ¿no? Lo cual nos mete una presión adicional, sí, claro. porque si antes era muy difícil encontrar, era difícil para todos. Ahora es más fácil encontrar, pero para todo mundo. Sí. Y entonces aquellas universidades que tienen más recursos para investigación, que tienen más apoyo de sus gobiernos, van a ir más rápido que las que no. Y las que no, entonces van a trabajar, a tardar más y se pueden quedar en el camino. Entonces ahora la competencia es mayor, es más difícil. No, y sobre todo que a lo mejor a alguien en otra universidad se le ocurrió tratar el mismo tema y lo saque antes de otra persona. O sea, que ha pasado un chorro de veces. Que ha pasado mucho. Si así antes uno éramos ratones de bibliotecas para casi literalmente Sí. para investigar, y que ahora muchos de los chicos en la actualidad pues, no lo saben y no han experimentado porque todo lo tienen en esto. Llegó a pasar que hubo trabajos que realmente Empataban. exactamente, y que ya se habían hecho, ¿no? Sí. Y uno ni siquiera se había dado cuenta, Sí. ¿no? Y entonces, híjola, entonces el estado de la cuestión, ya lo hicieron. Perdías la primicia, claro, Exacto. claro. Entonces es algo muy interesante hablar de las ciencias médicas. Y Tere, ¿cómo llegas a Querétaro? Yo llego a Querétaro buscando. Yo vivía en la Ciudad de México, entre el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Eres de México? Ajá. Yo nací en la Ciudad de México. Ok. Y viví gran parte de mi vida de niña y de adolescente y adulta en el Estado de México, en la zona de satélite. Y claro, pero siempre yo estudié en Iztapalapa, entonces imagínate, ¿no? Hacía unos trayectos y todo. Pero la ciudad se empezó a convertir en algo muy complicado. Yo ya tenía un bebé de 3 años y empezaba lo del no circula y empezaba como una situación muy caótica. Y buscábamos realmente desarrollarnos en otro ambiente, ¿no? Entonces valoramos 3 ciudades, era León, Guanajuato, Puebla y Querétaro. Y por mucho nos gustó. Vimos más posibilidades en Querétaro. Yo llegué a Querétaro en 1990, en agosto del 90, cuando Querétaro no era ni la mitad de lo que es ahora. Yo llegué en el 82 y era nomás el centro y las orillas. Sí, No había impresionante. Y aquí ya nacieron mis otros 2 bebés. Y entonces esperé a que mi hija Andrea tuviera un poquito de edad, es decir, 5 meses, para entrar a estudiar mi posgrado, y busqué entonces en Querétaro qué universidad podría tener el renombre y el prestigio de un buen posgrado, y pues fue la UAC. Claro. Y prácticamente el único posgrado que tenía reconocimiento CONACYT era el de la Facultad de Química, el posgrado en alimentos. Claro.
Y entonces entré, aunque no era mi área necesariamente alimentos, es un área muy afín, y ahí encontré también la forma de darle el caminito hacia la biomedicina, y por eso trabajo con una proteína de frijol. Claro. Y ahí encontré la forma de desarrollarme como investigadora en la Facultad de Química, maestría y doctorado, y terminando la maestría justamente encuentro una oportunidad de trabajo como profesora de tiempo libre, porque en ese entonces todavía no había honorarios. Estoy hablando de enero del 97. Porque yo entré a la universidad en el 94, directo a nómina. Sí, yo también, Directo. como tiempo libre, Sí. a la Facultad de Ciencias Naturales, a la licenciatura en Biología, que no he dejado de dar clase ni un solo semestre. Eso fue en 1997. 97. Claro, que antes la facultad estaba ya en el Centro Universitario. Centro Universitario, no está acá en las La facultad instalaciones. estaba dividida en tres grandes áreas: veterinaria en Centro Histórico, biología en Centro Universitario junto a química y nutrición en medicina. Sí. Entonces no nos conocíamos. Cuando llegamos aquí a Juriquilla en el 2005, decía yo, somos como hijos de padres divorciados, ¿no? Cada quien se fue con un papá y nunca nos habíamos visto. Y entonces nos encontramos aquí en Juriquilla en el 2005 y era verdaderamente difícil hacer que trabajáramos en conjunto. Tan difícil, Lalo, que la facultad mantiene ese perfil sí, de individual, es muy individual. O sea, cada programa es muy individual y digamos, somos como fichas de un rompecabezas en donde conjuntamos un todo, pero cada ficha es una ficha. Sí, cada quien en su casa. Sí. Sí. Entonces tenemos nuestros consejos individuales por área y después los llevamos al consejo de la facultad. Claro. Así es la facultad, muy particular. No, y recuerdo, porque yo estaba en el sindicato en aquel momento como secretario, que llega la doctora Tere a un consejo consultivo a pedir, por favor, que no estamos en las condiciones para irnos allá. Es que no había baños. Y no había nada. No, pero te preocupaban algunas cuestiones de investigación, sí, que no estaban los laboratorios terminados sí, y que todo este tipo de situaciones. Y bueno, se vienen para acá y posteriormente vas creciendo, te haces profesora de tiempo completo, sí, investigadora. Sí. ¿Y cómo llegas a la dirección, Tere? Cuéntanos. Yo me hice profesora de tiempo completo en el 2004 y del 2004 al 2011 me dediqué de lleno al ámbito académico, a crecer como investigadora, como docente, pero me nace una inquietud de poder hacer algo más por la facultad, que esperaba yo tener la oportunidad de dar algo más, ¿no? Entonces se abre la posibilidad en el 2011 para participar, más bien en el 2012, sí, para participar por la dirección de la facultad, y hago una propuesta que es la que queda, la que convence a la mayoría de las personas de la facultad. Yo debo decir que en ese momento la contraparte, quien hizo la otra propuesta, fue el doctor Luis Hernández, que es una persona maravillosa como investigador y como profesor y como todo, y con la que tengo muy buena relación. Y entonces, bueno, hicimos una bonita campaña, digámoslo. Y entonces, bueno, quedo yo como directora de la facultad. Tú sabes que por 2 periodos de 3 años cada uno hay que reelegirse. Luego me parece muy positivo, porque sí, tienes que trabajar para demostrar, y si no pues funciona... gracias por participar. Sí, sí. Y te regresas, ¿no? Claro. Y entonces tuve la oportunidad de... Ya la facultad estaba aquí, porque yo estoy hablando de 7 años después, de impulsar algunas áreas que ya como tal estaban en la facultad. La facultad ya contaba con la clínica veterinaria de pequeñas especies desde el maestro Jaime Ángeles. Ya contábamos también con algunas áreas que empezaban como la UMA, las UMAs del Jardín Botánico. El Jardín Botánico nace en Centro Universitario. Y entonces cuando nos mudamos a Juriquilla es necesario trasplantar todas las especies, porque como unidad de manejo ambiental, tú no le puedes hacer daño a ninguna de las especies, todas tienen un valor importante. Y entonces tuvimos que trasplantarlas para acá y ya se empieza a generar el jardín botánico en los años siguientes. Entonces nos toca impulsar esa UMA en particular, y el herpetario. El herpetario ya también estaba, y es impulsarlo y darle apoyo para que creciera.
En el herpetario teníamos algunas especies, sobre todo de reptiles, que necesitaban pues, mejores condiciones. Estaba Choco, el cocodrilo. Ese es el más famoso y conocido entre toda la comunidad, Sí. ¿no? Que ya tenemos más cocodrilos, pero más pequeñitos. Sí. Choco vivió muchos años en una pecera grande, pero él ya no podía crecer, ya su longitud era el de la pecera. Sí. Entonces, en ese entonces, Sandy, que está ahora en Protección Civil, era la encargada del herpetario y me pedía que hiciéramos un proyecto para generar un cocodrilario y generamos el cocodrilario en ese tiempo y ya Choco se pudo cambiar de casa y creció, creció. Y se formó el aracnario también, en donde tenemos una buena colección de arácnidos. Esa se formó porque el doctor Mosqueda tenía una colección de tarántulas y necesitaba donar tarántulas a la facultad y no teníamos las condiciones. Entonces se genera el aracnario también. Y entonces hemos ido creciendo en esto que le decimos el vivario. También hicimos un mariposario. Esos son maravillosos esos. Porque eso está en Chapultepec, creo, ¿no? Hay unos, no sé dónde. Sí, hay varios sí. en diferentes partes del país. Y aquí necesitábamos uno porque había investigación de la interacción insecto-planta. Entonces necesitábamos tenerlos bajo condiciones controladas. Entonces se generó un pequeño mariposario. Trabajamos en esos proyectos que la verdad es que da mucho gusto porque yo te puedo decir, la facultad tiene mucha inercia y como directora tuve la gran oportunidad de ir siguiendo muchos proyectos que se proponían en la mesa y decíamos, a ver, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Se generó el Hospital de Grandes Especies en Amazcala, y en donde ahora tenemos el Hospital de Equinos, que había sido una exigencia de la comunidad, ¿no? Claro. Entonces se generó y arrancamos con un proyecto que ya se me quedó, ya no lo terminé yo como directora, pero que lo arrancamos, que es la granja de cerdos, y el que sí terminé fue la granja de pollos. Ese está en Amazcala. En Amazcala. Sí. Y todo eso, la gente lo puede ver. Y todo sí, eso. Bueno, la granja de pollos no puedes entrar si no te bañas primero en las instalaciones y te cambias de ropa. Cerdos y pollos, porque son muy susceptibles de contraer infecciones. Entonces son muy controladas. Pero sí puedes entrar si haces el contacto con la gente y entras bajo esas condiciones. Te tienes que cambiar de ropa, ¿no? Claro. Fíjate que con esas acciones, y entonces era la coordinadora de veterinaria, la doctora Tercia, que bueno, la doctora Tercia es una... Un tipazo. Bueno, es una mujer, y tiene una inercia. Tremendo. Logramos que Amazcala, el rancho de Amazcala, tuviera ya pues prácticamente todas las especies de granja. Conejos, pollos, cabras, ovejas, puercos, reses, ovinos, siendo ella la coordinadora. Siendo ella la coordinadora. Sí, es una maravillosa mujer. Sí. Sí, la doctora Tercia. Entonces es muy satisfactorio el trabajo. Yo te me preguntaste cómo llegué, pero ya te platiqué también. No, porque eso era ¿Qué la idea. pasó? Eso es lo más importante porque viene uno de los proyectos más grandes en tu vida, Tere. Sí. Que no sé si te lo imaginaste, nunca te lo imaginaste, pero a veces se llegan en la vida. Sí. Que fue la rectoría. Sí. Sí me lo tuve que imaginar porque hubo que trabajarlo mucho, Lalo. Me lo imaginé en mi segundo periodo de directora. Me imaginé la posibilidad de alcanzar ese espacio para poder trabajar también más por mi universidad, ¿no? Que claro. es mi segunda casa. Casa de todos. Y entonces hubo que trabajar mucho, Lalo, y hubo que aprender mucho. Sí, porque la doctora Tere Selecta, ya me toca cuando era director, que hicimos un equipo, varios directores, 10 directores, para que era un proyecto muy interesante que se llevaban de todos para que la doctora llegara a rectoría, pero déjenme decirles que fue uno de los momentos que yo creo que la doctora Tere le tocó vivir muchas cosas, que se tuvieron que hacer muchos cambios dentro de la universidad en todos los sentidos, Tere, y uno de ellos fue, lo primero, el COVID. El qué hacer ante eso, que nadie se lo esperaba, no creo que nunca nos imaginamos algo, y que surgieron cosas muy interesantes, muy importantes, porque uno lo vio como director, cómo adaptarse ante esta nueva modalidad, sí. Cómo surgir con todo,
qué hacer, qué no hacer, vamos a suspender y cuántos nos vamos a quedar sin las clases y cómo vamos a hacer la hora para que los chicos no la pierdan. Y tú con directores, no, que yo no tengo la tecnología y que yo me voy a esperar. O sea, fueron muchas cosas. ¿Cómo fue para Tere, rectora, que le llega un momento así, complicado en el complicado. mundo? Mira, te voy a decir, realmente para mí fue el segundo momento. El primero fue la violencia de género, que si quieres ahorita te platico. Que eso es lo que yo platicar después, porque hay muchos temas con la género y otras particularidades que quiero que platiquemos, que es un tema muy delicado, pero quiero tomar Vamos a COVID, porque viene algo muy importante que quiero ver, porque surgió algo de una vacuna, pero primero nos agarra de golpe. Sí, pues la pandemia nos llega a todo el mundo literal de sorpresa, algo inesperado. Empezábamos a escuchar que en China estaba ya este problema de salud. Ya para enero en Italia y en España tenían los hospitales abarrotados y ya en América empezábamos a pensar en que justamente esto llegaría y claro, llega en febrero los primeros casos, ¿no? Sin más ni más, el 17 de marzo tuvimos que declarar que las aulas físicamente se cerraban y nos venían unas semanitas antes de Semana Santa, entonces como 2 semanas. Entonces cerramos las cortinas, ¿no? Y dijimos, espérenos tantito, nos tenemos que organizar y generamos unos primeros lineamientos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que discutimos, generamos el Consejo de Marzo ya fue virtual, sin que se tuviera antecedente de eso. Sí. Y lo tuvimos que hacer virtual y generamos los lineamientos y un comité de contingencia con las y los directores y con las personas pues involucradas en el área para ver cómo íbamos a trabajar, porque verdaderamente nadie tenía la fórmula. No sabíamos ni qué era Zoom, ni Meet, ni si funcionaban, y cómo íbamos a dar las clases. Muchos docentes, debo decirlo, dijeron, yo hasta aquí llegué, yo ya no voy a continuar porque yo no puedo trabajar si no estoy en el salón de clases, ¿no? Entonces fue bien complicado hacer que nos subiéramos a ese barco. Amén de las dificultades que estábamos enfrentando como sociedad. Y las familias, ¿no? Porque cuando entramos a esta modalidad, nosotros como facultad en ese momento, Facultad de Bellas Artes, entramos luego en Zoom y esto. Las familias, Tere, las familias, donde todos se tuvieron que encerrar y que nomás había una sola computadora para 3 o 4 hijos. Sí. Era algo tremendo, ¿no? Y entonces justo ahí una de las primeras acciones fue decir, a ver, el Estado de Querétaro solamente está haciendo 20 pruebas diarias y eso no va a funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos sacar unas pruebas y sacamos unas pruebas hechas en casa, tal cual, ¿no? Pero que nos empezaron a dar la posibilidad de ir detectando algunas personas que necesitaban atención justo médica, ¿no? Y la otra fue decir, necesitamos ayudar a nuestras familias universitarias. Entonces fue primero, hicimos unos acopios de despensas y después un apoyo de tabletas, justamente porque y luego de tarjetas de internet, porque había estudiantes que no tenían forma de tomar sus clases en línea, ¿no? O que no les llegaba ni en el internet donde vivían, o no, en el celular. Había un estudiante de ingeniería que vivía fuera de Querétaro, que tenía que subirse al árbol para alcanzar la señal y tomar su clase en el celular, arriba del árbol. Sí, eso pasó en muchas ocasiones. Empezamos, realmente la pandemia nos abrió un panorama que no nos imaginamos, que no sabíamos, que teníamos tantas brechas digitales, brechas económicas, las familias empezaron a perder sus trabajos, Lalo, la gente empezó a enfermar y muchas familias perdieron pues a sus familiares de sostén, ¿no? Necesitamos dar becas a estudiantes, abrir las posibilidades de que pudieran seguir tomando clases, de no darlos de baja. Claro. El primer semestre del 2020 se fue en ese toma de decisiones, el segundo semestre en implementar acciones para que las y los estudiantes pudieran continuar. Berito Núñez, que era directora de Atención a la Comunidad Universitaria, junto con Bernardo Romero de Derechos Humanos, hicieron una estrategia para empezar a buscar a las y los estudiantes que se habían ido por cuestiones de que no podían continuar, para rescatarlos, ¿no? Así transitamos el 2020, el 2021,
el 2021 con una variante letal, terrible, que fue Delta, Sí. y con mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, desde marzo del 2020, además de las pruebas para detectar virus, hubo investigadores y investigadoras que pusieron sobre la mesa la posibilidad de generar pruebas para anticuerpos y una vacuna. Y dijimos que sí. Necesitábamos ir abriendo la posibilidad de encontrar respuestas a una situación muy complicada, de mucha incertidumbre, Y de mucho miedo. de mucho dolor. Y miedo, dolor, y que no sabíamos qué hacer, y que si ibas al súper y no te fuera a contagiar el agarrar esto, porque las mamás tenían todo sanitizado y todo eso, y aún así se enfermaban las personas. Era algo tremendo. Unas más, unas menos, unas de una manera, otras de otra, a otros no les pasó nada. Yo tuve a uno de mis hijos hospitalizado en el 2021, en fin, muy duro. Y entonces decidimos decir que sí al desarrollo de una vacuna. Que agarraba una fuerza impresionante. Sí. ¿No? Vino este famoso vacunatón, que todo mundo se enteró. Sí, porque además fueron ustedes quienes lo Hicimos eso pusieron porque en la mesa. entró un servidor en el 2021 a trabajar con la doctora Tere, ya a 3 meses, 4 meses de haber concluido mi periodo como director, la doctora recién electa, que se viene la idea de un vacunatón. Y lo que me gustó mucho, Tere, es que la gente vivió ese día una esperanza que Sí. se desbordó a la universidad a dar un poco para, como que por favor, Hagámoslo. Ya, ¿no? La gente fue muy generosa. Nosotros estábamos en un consorcio, el Consorcio Mexicano de Vacunas, éramos 8 proyectos de vacunas mexicanas de la UNAM, del TEC de Monterrey, de la Universidad de Baja California, de algunas empresas. Y entonces pusimos sobre la mesa nuestros proyectos, todos eran proyectos, te puedo decir, sensacionales, Lalo. O sea, ahí es donde te digo, el talento mexicano es un talento de primer nivel. Impresionante. Y teníamos la esperanza de que eso pudiera funcionar, lo sometimos a CONACYT y empezamos a ver que CONACYT no nos hacía caso, las puertas estaban cerradas, Hugo López-Gatell tampoco nos hacía caso y nos parecía muy raro porque estábamos ofreciendo, mira, de 8 vacunas, con una inyección de dinero semilla, hubiéramos decidido a lo mejor cuáles 2 vacunas seguían adelante, ¿no? Pero no hubo eso. Empezamos a notar que había una negativa por parte del gobierno federal para seguir con estos proyectos y pensamos que si nosotros entregábamos resultados, podría ser más sencillo poder seguir adelante. Claro. Por eso es que la universidad puso recursos, buscamos recurso externo y el vacunatón. Con el vacunatón hubo una gran apoyo. Fue la mitad del dinero que conseguimos, Lalo, 13 millones en total. Sí, y que realmente esto ayudó porque en la vacuna, se los puedo decir, estaba como para ya las 2 o 3 variantes, incluyendo el Omicron. Para todas las variantes. A finales del 2021 teníamos a todas las variantes incluidas en la vacuna. ¿Y qué nos faltaba? ¿El dinero para? Pues para poderla pasar de la etapa de laboratorio a una etapa piloto y de ahí a una etapa de producción comercial. Hicimos un convenio con una empresa mexicana, Neopharma, pero entonces tuvimos un problema técnico, porque nuestra vacuna es una proteína, bueno, era entonces una proteína. Y como proteína requiere de procesos de purificación muy complicados. Para poderla purificar, lo que hacíamos nosotros era insertarle desde la producción, porque se producen bioreactores con bacterias, insertarle una colita que permite identificarla y purificarla. O sea, a nivel laboratorio eso es sencillo. Pero cuando llegamos allá al nivel con la empresa, nos dicen, le tenemos que quitar la colita porque COFEPRIS no permite que los productos humanos tengan esta colita. Es una colita muy famosa. Sí. Y entonces, pues le quitamos la colita y ya no pudimos purificarla, Lalo. Llegamos a un 50% de purificación, trabajando todas las técnicas que te imaginas y ya no pudimos lograrlo. ¿Pero qué representaba esta colita? Es una colita que se llama de polihistidinas, es un aminoácido, que se le pega a las proteínas para que después tú en el proceso de purificación la haces pasar por unas columnas que atrapan esa colita. Entonces, atrapan a la proteína que trae la colita. Sí. Como las proteínas humanas no tienen esa colita, o bueno, las proteínas animales ni humanas, es una colita artificial,
pues entonces en un sistema de producción la única proteína que va a tener esa colita es la tuya, es tu vacuna. Sí. Y entonces es sencillo purificarla porque la separas con esas columnas que la atrapan. Ya. Cuando le quitas esa colita, la proteína está en un mundo de proteínas. Ya. ¿Y ahora cómo la separas si no hay algo que le identifique? Pero COFEPRIS no permite que tengan esas colitas. Entonces, todos nuestros ensayos en animales de experimentación, donde sí pudimos trabajar con la vacuna, con la colita, porque ya estaba purificada, salieron muy bien. Los resultados de buena neutralización, producción de anticuerpos, especificidad, muy buenos resultados. Ya cuando no pudimos trabajarla más con la colita, decidimos entonces cambiar el esquema, ahora mejor a ARN mensajero como Pfizer. ¿Cuál es la técnica de Pfizer? Tienes una vacuna con ARN mensajero que le da las instrucciones a las células humanas, una vez que te la inyectan, le da las instrucciones a las células humanas para que ellas produzcan la vacuna. Y entonces ya realmente no estás inyectando la vacuna, estás inyectando las instrucciones. Ya. Entonces empezamos a cambiar ese esquema y ya no tuvimos más recursos. O sea, ahí nos quedamos. Generamos 4 prototipos de vacuna con muy buenos resultados, con esta cuestión de que tuvimos que cambiarla de proteína a ARN mensajero, y hasta ahí nos quedamos porque ya no hubo más recurso. Y no hubo más recurso para ningún otro proyecto. La verdad es que fue una tristeza. Lamentable, Tere. Sí, las decisiones de comprar vacunas y vacunas y vacunas al extranjero y no confiar en los desarrollos mexicanos. Además de que toda la infraestructura que nosotros pensábamos que existía en México, porque México fue líder mundial en la producción de vacunas en los 80s y 90s, ya no existía esa infraestructura. Entonces ahora nos encontrábamos con que los laboratorios de la UNAM tenían una cosa y los del CINVESTAB otra, nosotros otra, pero no era suficiente. Mucho problema. Un rompecabezas desarmado, totalmente, sí, y desarticulado el sistema. E incompleto. Sí, porque fue una pena, porque esta vacuna era la esperanza de que nosotros como ciudad ya nos habíamos posicionado mucho, y yo creo que todo el mundo, porque yo tengo unos recuerdos maravillosos, cómo la gente se desbordó ese día, pasaba con su carro, con 10 pesos. Todo, la gente fue muy generosa. Fue algo muy interesante porque confiaba en la universidad. Y ahí está el resultado. Sí. O sea, yo te puedo decir, la vacuna existe, la vacuna sigue adelante. No logramos a la meta como pensábamos que podíamos, porque verdaderamente pensábamos que podíamos avanzar. No lo logramos en ese momento, pero la vacuna sigue, generó conocimiento, ya hay conocimiento científico publicado en revistas de alto nivel, generó recursos humanos, y esto nos va a permitir dar respuestas a otros planteamientos que se vengan en el futuro, ¿no? Actualmente se siguen haciendo vacunas de uso veterinario con estas técnicas. En uso veterinario no hay problema con la colita, pero ya sabemos que si queremos irnos hacia humanos, tenemos que cambiar por completo el esquema y ya sabemos cuál es el camino. Eso nos dejó esta experiencia. Lamentablemente no nos pudo dejar una vacuna lista para inyectarnos, pero sí nos dejó un avance en el conocimiento muy importante. Que eso es muy interesante y sobre todo que lamentablemente no sé qué pasa cada vez con los gobiernos, que no pasa en los países de primer mundo, porque no sucede, no se confía en el talento que tenemos como mexicanos, y México es un talento impresionante. Como tú lo comentaste, se desarrollaron vacunas de una manera extraordinarias y desarticularon todo, y el no confiar y siempre confiar con lo que hacen de afuera, cuando realmente nosotros podemos hacer esto, y estar en esa lucha se me hace de una manera muy triste, porque entonces ¿para qué estamos? Se tiene que hacer un cambio cultural. Y los gobiernos tienen que entender que las universidades no somos una carga económica, somos una inversión. Y que se nos está invirtiendo para dar resultados. Claro, entonces, y se dan. Y queremos dar resultados, o sea, queremos la oportunidad de mostrar que lo que tenemos aquí sirve para resolver los problemas reales. Claro, y para eso es. Y lo mismo pasa en el arte. Igualito. Y que debe ser, y que las trabas, que no puedes utilizar nada para esto. ¿Y por qué no? O sea, si el arte es un bien necesario, que es parte complementaria de toda una sociedad. Y eso fue momentos que lo tenemos en la mente, que pasamos todo esto del COVID, pero también te enfrentaste a muchas cosas, Tere. Sí. ¿Te tocó abrir una coordinación de género? Sí, desde el 2018. UABIC, se presentaron muchas situaciones, Tere, que te tocó
Y no solamente esto, trabajar algunas situaciones, enfrentarnos a cierres de chicas que hacían una demanda, cerraron la universidad, que nos puedes platicar cómo fue esto lo de género, qué te hizo mover, porque fue una de las primeras universidades que tuvo... La tercera que tuvo su protocolo. Sí, de género, porque no... Y hay todavía universidades que no lo tienen, Sí. y eso te lo puedo decir. ¿Qué fue? ¿Por qué, Tere? Mira, hay un detonante bien importante que antecede a mi entrada a la rectoría, que es el Me Too del 2017. A nivel internacional surge un movimiento de denuncia contra acosadores, ¿no? y abusadores. Y ese movimiento empieza a replicarse en todos los países y Querétaro, desde luego, como Estado mexicano, no es la excepción. Entonces, yo entré en enero del 2018 a la rectoría y en febrero ya teníamos un Me Too universitario, ¿no? Claro. Y entonces empezamos a encontrar que había las chicas encontraban un lugar de denuncia seguro porque podía ser anónimo. Así que me puse yo en contacto con la chica administradora de este grupo para conocer bien los casos. Y yo desde mi campaña de inicio, que fue mi primer periodo, sabía que el tema de acoso era primordial. Yo debo decirte algo, que uno de los, si no es que la primera cosa que yo tuve que decidir como rectora todavía electa, fue el despido de un profesor por acoso sexual. Claro. Sin tener herramientas, ni un protocolo, sin tener nada, nos aventuramos a tener que tomar una decisión. Y durante el primer semestre de mi gestión, justo, tuvimos varios casos en donde tuvimos que tomar decisiones y empezó a darse este esquema en el Yo También WAC. Hablé con las personas de género WAC y en febrero de ese año decidimos que teníamos ya que tener un protocolo. Entonces, para agosto, 6 meses después, teníamos ya el primer protocolo de actuación contra la violencia de género y la UAVIG. Incipiente, con muchas áreas de oportunidad. Pero se empezó. Se empezó. Pero yo noté que había resistencia por parte de muchos sectores universitarios para adoptar este protocolo. Después comprendí que esa resistencia obedecía a muchos otros factores. Yo no entendía al principio por qué las colectivas rechazaban el protocolo, por qué atacaban las acciones de la UAVIG. Y una de las razones fue porque la expectativa era otra. La expectativa que se tenía abajo era que íbamos a actuar de inmediato. A rajatabla íbamos a decir, lo corres. Fulanito ya dice, bueno, pero espérate. Pero no, porque nosotros nosotros tenemos que observar las leyes, la Ley Federal de Trabajo. O sea, ¿sabes? No podemos actuar por mano propia. No, y acusar sin tener pruebas también. Y hay que probar, y hay que llevar todo un proceso. Y luego lo que nos pasaba mucho era que las denunciantes, porque la mayor parte son mujeres, ya no regresaban a ratificar sus denuncias porque se sentían revictimizadas. Y lo cierto es que tal vez sí estaban revictimizadas porque los procedimientos tampoco son perfectos y son muy difíciles, porque le tienes que preguntar una y otra vez a la víctima, ¿qué pasó? ¿En dónde pasó? ¿Quién estaba? ¿Sí me entiendes? Sí, y eso es revictimizante. Y para ellas también es doloroso como que recordar. Y no quieren volver a hacerlo. Entonces nuestro proceso pues tenía áreas de oportunidad, era revictimizante, no era expedito como se pensaba que pudiera ser y que no puede ser expedito. Entonces nos dimos a la tarea de actualizar el protocolo en el 2020, en plena pandemia. Con mucha resistencia, pero lo actualizamos en el 2020 y cubrimos algunos de los huecos y todavía veíamos que había problema. Y en el 2022 íbamos por nuestra tercera actualización cuando viene el paro estudiantil, justo por un tema de violencia de género, pero hubo varios factores ahí, Lalo, sin justificar absolutamente nada, pues yo creo que mucha era nuestra responsabilidad por muchas razones. Las y los estudiantes venían de una pandemia. Apenas en abril habíamos regresado totalmente a clases. Y esto sucedió en septiembre. Teníamos estudiantes que en 2 años nunca habían pisado una aula universitaria. Mucho menos sabían que había una unidad contra la violencia de género, ni un protocolo. No sabían. Y a los que ya estaban también. Ajá. Y se da por una denuncia que resulta que no estaba
completamente en el expediente de la UABIG. O sea, es decir, no todos los elementos que se denunciaron abiertamente estaban en el expediente. No, y varias cosas que no eran como tal y como sucedieron. Pero lo cierto es que nuestra responsabilidad era tener a la comunidad completamente informada. Y por más que lo intentamos, porque en los consejos universitarios cada tantos meses se daba un informe de la UABIG, en la página de Facebook, en la de Internet, pero las personas no se enteraban, ¿sabes? Yo creo que uno de los puntos más críticos es cómo le hacemos para comunicar bien a la comunidad universitaria, para que de verdad le llegue la información. Entonces se da este paro, que al principio es desde luego caótico, terrible. No logramos entrar en comunicación con les y los estudiantes. En principio era muy violento, pero conforme van pasando las semanas, nos empezamos a dar cuenta de que teníamos que hacer un trabajo de interlocución correcto. El grupo de paristas original es quien abre la puerta al diálogo, y entonces después de 2 semanas, las otras 2 semanas las llevamos con diálogo con les y los estudiantes, tratando de entendernos. Ya se habían subido al templete muchas otras cosas que no tenían que ver con el paro, lamentablemente, se politizó, pero al final creo que el saldo es muy positivo. Sí, fue una crisis que nos sacudió, y para eso son las crisis, para sacudirnos. Y aprender y áreas de oportunidades. Sí, claro, pero encontramos muchas cosas que nos estaban haciendo falta ejecutar como autoridades universitarias, y les y los estudiantes encontraron también cosas que tuvieron que reconocer como faltantes de ellos, ¿no? Sí. Se armaron comisiones de trabajo mixtas entre funcionarios y funcionarias, facultades, estudiantes, y estuvimos trabajando en comisiones durante todo el siguiente año para resolver los problemas. Y creo que se logró tener una conciencia mucho más clara en la comunidad universitaria de lo que era la violencia de género. Había docentes que ya estaban aquí desde antes, que no sabían que había un protocolo tampoco, y que pensaban que el tema de violencia de género estaba muy alejado de ellos. Y no, con el paro se dieron, o sea, las y los docentes decían, ¿y ahora cómo voy a entrar a mi salón de clases? ¿Y qué voy a decirles? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Había mucha preocupación y sentíamos pues sentíamos que íbamos a entrar a trabajar con el enemigo, ¿no? Un poco, pero no era el enemigo. Teníamos que comprender el significado de la iconoclasia. Teníamos que comprender lo que les y los estudiantes nos querían decir. Se reconoció mucho más abiertamente la diversidad de género, que ya estaba reconocida. Sí, claro. Pero en ese momento, por toda la comunidad universitaria, reconocer que hay personas que se identifican de otra forma. Entonces, creo que se avanzó mucho durante ese proceso, y en el siguiente año, del 2022 al 2023, logramos cosas nuevas y un protocolo que termina aprobándose por Consejo Universitario a finales del 2023, mucho más completo. Un protocolo contra la violencia, una dirección de género establecida, una coordinación de cultura de paz que también nació desde el 2019, que se fortaleció. Es decir, áreas transversales que justamente atienden esas cosas que no se enseñan en las aulas necesariamente. No, y que es importante, porque mencionaste también la cultura de la paz, que es algo que también no muchas universidades tienen esta coordinación, y que se maneja ya mucho a nivel mundial. Sí, y que es una exigencia. Es una exigencia, o sea, yo creo que no han sido ocurrencias, Tere, porque hemos vivido lo que se vive en el mundo, claro, y que hay que actuar. O sea, surgen cosas que a veces no las tomamos en serio, pero la cosa es que se actuó y se hizo y está, ¿no? En ese sentido. Dejas la rectoría, Tere, ¿y a dónde va Tere? Y entonces decido regresar. Necesitaba yo volver a tocar tierra, aunque yo nunca dejé de dar clases ni dejé mi proyecto de investigación. Necesitaba volver a tocar base, ¿no? Y volverme a reencontrar y saber hacia dónde iba. Sí tuve algunas propuestas de partidos políticos, porque venía la elección
del año pasado. Sí. Pero no, yo les decía, a ver, número uno, para ir a un proyecto político necesitas haberlo trabajado 3 años antes. Yo he estado inmersa en la universidad, yo no traigo proyecto político y tampoco partido. No me identifico con ningún partido político. Y si yo no siento que mi proyecto realmente va a entrar a resolver cosas, mejor no juego, porque ¿para qué te vas a poner ahí en el reflector a recibir los golpes si ni siquiera traes un proyecto? Claro. No, yo quise regresar y tocar base en mi origen, y mi origen es como profesora universitaria. Y entonces regreso, sí tuve necesidad de un tiempo de acomodo, ¿no? Porque finalmente hay que desapegarse de muchas cosas. Sí. Y regresé a mis clases, digo, nunca las dejé, pero bueno, a tener más clases, a incorporarme en mi proyecto universitario y a crear nuevos espacios. Y entonces creamos un proyecto que se llama Ciencia y Sociedad, que es un proyecto de apropiación social del conocimiento, que desde el mes de febrero del año pasado empezamos a trabajar con niñas, las chavas en la ciencia, Sí. y después con niños en octubre con Guardianes de la Naturaleza, porque queremos ir a las generaciones que van a propiciar los cambios. Claro que sí. Y a generar entonces una dinámica de democratización del conocimiento. Estamos creciendo en ese proyecto, estamos trabajándolo. Este marzo viene nuestra segunda temporada de Chavas en la Ciencia. Hicimos un foro en noviembre porque queremos adoptar una fecha icónica, que es el 10 de noviembre, el Día de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, porque eso es lo que sentimos. La ciencia tiene que servir para generar paz y desarrollo. Claro. Y entonces tuvimos la fortuna de contar con la doctora Rigoberta Menchú, gracias a ustedes también. Fue genial eso. Que vino a hablar de paz, ¿sabes? En un momento y en un mundo en donde, híjole, tú nada más abres las redes sociales y encuentras una agresividad terrible, impresionante. Y sobre todo a mí me llamó la atención cuando vino la Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz. Así es. Cómo inicia y sobre todo que dice cómo una persona que delante de sus ojos le asesinan a sus padres, sí, y en lugar de contrarrestar con violencia, empieza ella a generar paz. A moverse en el mundo, siendo una mujer indígena, maya, que tú sabes, mucho más difícil para las mujeres indígenas, ¿no? Impresionante. No hablaba español. No, y me encantó porque cuando se le entregó el premio Gutiérrez Vega empezó hablando en el dialecto maya, que es una cosa maravillosa y que realmente hay un ejemplo de eso de que realmente necesitamos un mundo de los jóvenes que realmente hagamos el cambio, que somos más lo que queremos, un desarrollo de paz, un desarrollo de, oye, nos gusta la vida, aquí estamos, ¿no? Sí. O sea, queremos vivir en un mundo tranquilo, sin tanta violencia, ¿no? Sí, en ese sentido. Pues Tere, muchas gracias, nos acabó el tiempo, ya los chicos nos están aquí presionando. Nada más te doy una primicia, también a partir de esto estamos por arrancar en los próximos semanas o un par de meses la Academia Queretana de Ciencias, qué padre, que es pues un proyecto interinstitucional no vinculado a ninguna universidad, que tiene como objetivo visibilizar el trabajo científico, porque si de algo me di cuenta con la vacuna, es que la sociedad no alcanza a comprender qué significa un proyecto científico en toda su dimensión. Claro. Pero no es culpa de la sociedad, es culpa de nosotros como investigadores, que no bajamos, necesitamos bajar. Entonces, vamos a conformar un nuevo grupo de trabajo, una asociación civil, y bueno, pues estaremos en eso también. No, claro, y donde podemos estar, también desde el arte, ahí podemos estar. Ahí va a estar, claro, sí. Porque es muy importante, y bueno, yo que conozco a la doctora Tere y que realmente llegué a convivir, sigo conviviendo con ella, y que es una mujer muy positiva en todo y también se adelanta a muchas cosas, pues va a seguir de inquieta, ¿eh? O sea, que dijo ella que va a llegar y que se trae. No se va a tranquilizar, va a seguir construyendo porque es su naturaleza, es una persona que siempre le gusta ir hacia adelante, que si no encuentra por aquí una puerta, no es de la que dice, no, vámonos, a ver cómo le hacemos, pero vámonos. Y eso siempre es importante porque se logran las cosas, ¿no? El no tener miedo a las cosas. Siempre va a haber puertas cerradas. Siempre hay puertas cerradas, pero siempre hay muchas que se abren, ¿no? Y la doctora Tere siempre ha sido así. Entonces, de lo que está haciendo, pues seguramente la veremos por lo inquieta que es, haciendo cosas muy interesantes, por lo que es
realmente lo que uno se debe de hacer dentro de investigador y como ser humano, pues siempre buscar y siempre estar haciendo cosas importantes para el desarrollo humano, mi querida Tere, para el bienestar social. Y para el bienestar social. Qué gusto, Sí. muchas gracias. A ti, Lalo, encantada. Sí. Muchas Una gracias delicia. y ya saben, compártanos la siguiente edición que vamos a tener en nuestro podcast, la entrevista, y cualquier tema que quieran que estemos nosotros dando a conocer, háganoslo saber en nuestras redes sociales y con mucho gusto lo estaremos atendiendo. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Esta es una producción del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro.